Arrancamos, como siempre, esta sección de repaso fundamental macroeconómico y análisis del ciclo. Como siempre, vamos a mostrar 5 o 6 imágenes para repasar la actualidad financiera y cómo impacta todo esto en los mercados. Arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Hoy os traigo 6 imágenes. Vamos a hablar en primer lugar de Europa, por qué está haciendo las cosas rematadamente mal a nivel político y por tanto también a nivel económico. A día de hoy, por desgracia, los gobiernos, los estados tienen cada vez más peso y por tanto los políticos intervienen mucho en el devenir del país, ¿no? Han quitado competencias, nos saquean a impuestos y ellos asignan el capital, ¿no? Fijaros qué interesante esta imagen, ¿no? Que se habla del coste de la electricidad. Vamos a poner en grande para que veáis la diferencia entre países europeos y, por ejemplo, otros como Taiwán, que lo he marcado, o asiáticos, y lo difícil que es competir en estas condiciones, ¿no? Bueno, arriba tenéis, ¿no? Los países, Alemania, por ejemplo, UK, en general, países europeos, ahí lo veis, y abajo, pues, competidores que nos están pasando por todos lados. Veis Taiwán, veis China, en general también el sudeste asiático. La diferencia es brutal. ¿Por qué se ha encarecido tanto la electricidad en Europa? Pues han sido básicamente decisiones políticas, ¿no? No voy a entrar ahora mismo en el tema de la guerra, de si estáis a favor o en contra, de lo que ha sucedido en Ucrania con Rusia, quién empezó primero, quién no. Bueno, no es mi campo, escapa de mi círculo de competencias, pero lo que sí creo que se han cometido errores han sido esas sanciones comerciales, porque sabemos que Alemania ha dependido de los hidrocarburos rusos y lo sigue haciendo a día de hoy. Estados Unidos nos prometió que iba a abastecernos de gas natural licuado. Esto en primer lugar no ha sido así, y en segundo lugar ha aumentado muchísimo los costes, ¿no? De electricidad, y esto hace que a día de hoy el input más importante de cualquier economía, la electricidad, este era lo más importante, pues se ha encarecido mucho, y esto evidentemente pues reduce la productividad de las economías. Por eso Europa está pasando ahora mismo una estanflación de libro, un estancamiento, una recesión silenciosa que está haciendo mucho daño a la sociedad. Muchas veces nos hablan de la transición energética en base a ese mantra. Han tomado esas nefastas decisiones económicas que tienen un coste para la sociedad brutal. Eso sí, el coste no te lo explican. Te hablan siempre de lo positivo, la transición energética, pero el coste que va a suponer a la sociedad, eso se lo encallar. Y es una recesión, un empobrecimiento tremendo. ¿Y esto qué solución tiene? Porque evidentemente las energías renovables, que están muy bien, hay que apostar por ellas, no digo que no, pero no abastecen, son intermitentes y no abastecen toda la demanda exigida. Por lo tanto, habrá que tener canales paralelos de provisión, ¿no? Que entre otras cosas, pues la quema de gas, por ejemplo, además Europa se ha hecho dependiente de Rusia porque no ha querido explotar el propio gas que tiene en el subsuelo. Eso, otra decisión medioambiental desde mi punto de vista nefasta. El fracking tampoco se ha querido hacer y bueno, pues hemos buscado un socio comercial que era muy barato y hemos roto relaciones con ese socio comercial, ¿no? Al son de Estados Unidos, que nos prometía un gas natural licuado que ha llegado menos de lo que se esperaba y además a unos precios exorbitados que han encarecido mucho el input y por tanto han destrozado, entre otras cosas, la economía, sobre todo, todos pensamos en Alemania, pero en general toda Europa. Es una cosa ahora mismo pues bastante extrapolable a otros países como Francia. Sabes que Italia está haciendo ahora relaciones con Argelia, cosa que España también tumbó. Bueno, nos han tomado unas decisiones muy malas que de nuevo dejan a Europa como un continente que se ve en blanco y negro. Por lo menos el resto de países lo ven en blanco y negro, que se está quedando atrás, y si no cambian las cosas, pues pues va a ser al final una región en futuros años pues muy desvinculada del resto de la población, del resto del mundo, ¿no? A nivel económico sobre todo. Y esto, insisto, todo radica en una bajeza política, una miseria moral, porque los políticos no están respetando los intereses de la sociedad. No sé qué intereses tienen, no me voy a meter en el tipo de élites, pero desde luego no están respetando los intereses de la sociedad, y eso es muy peligroso porque nos van empobreciendo bajo falsos mantras medioambientales, también economía, ha dicho, ¿no? Feminista y este tipo de hoy en día, ¿no? De ciertos discursos que se acogen a movimientos que tienen evidentemente cierto pozo y que hay que trabajarlos, el medio ambiente, la igualdad, todo eso es importante, pero no se pueden tomar decisiones siempre en base a este tipo de discursos que en muchos casos buscan esconder cierto empobrecimiento, cierta dependencia de la sociedad. Bueno, aquí lo tenéis, en estas condiciones es muy complicado competir. La electricidad creo que es un gráfico muy interesante. ¿Qué opináis? Vamos a pasar ya un poco, después de esta pequeña reflexión
Y este discurso que os he dado, vamos a ir ya así a los mercados. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver los índices de volatilidad, tanto el MOVE como el VIX. Sabéis que el VIX es el índice de volatilidad asociado al S&P 500, el MOVE es el índice de volatilidad de los bonos. Creo que este último es bastante más importante, ¿no? Ya comentábamos recientemente que hemos visto cómo los hedge funds se posicionaban también en VIX, quizá como cobertura ante las elecciones presidenciales, o porque esperan ciertas correcciones en bolsas, no lo sabemos, habría que preguntarle a los fondos de cobertura, es un hecho que se han posicionado, pero lo que sí que es, creo que muy reseñable, es los niveles de 150 en el MOVE. Son niveles muy peligrosos porque hablan de volatilidad en el mercado de bonos, que esto es lo que más intenta evitar la banca central, porque al final los bonos son el colateral de máxima garantía y todo el sistema de financiación depende de los repos, depende de los bonos. Por lo tanto, no es nada bueno que haya volatilidad. ¿Y a qué está respondiendo? Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis y vamos a analizar por qué hay esta volatilidad en los bonos o qué está descontando el mercado de deuda, que creo que es muy interesante. Fijaros ahí cómo sube de nuevo a niveles preocupantes, muy por encima del VIX, ¿verdad? Y bueno, como digo, hoy en día creo que es mucho más interesante para cualquier trader, para cualquier inversor, vigilar el MOVE que el propio VIX, a pesar de que los headlines siguen hablando del VIX, pero creo que nos da mucha más información el mercado de crédito, evidentemente. Bueno, a día de hoy sabemos que Estados Unidos ha entrado en una espiral de deuda. Bueno, no hay más que ver, 36 trillions ya tienen de deuda, estamos en déficits prácticamente el 6, 7, 8% anual, esto es una salvajada, además creciendo a un ritmo del 3%, es decir, no estamos con políticas contracíclicas que defendería un keynesiano, es que ni siquiera eso, estamos en una nueva etapa nunca vista en la historia, ¿no? Con niveles de deuda sin necesidad a priori, ¿no? Esto es lo que llamo espiral de deuda. Bueno, tiene cierto... Sí, se puede entender con que tenemos cada vez una población más envejecida, que por lo tanto el crecimiento del PIB cada vez es menor, hay una tendencia a la baja del crecimiento, es lo que se conoce, envejecimiento y trampa de la deuda. El caso es que cada vez se crece menos, ¿no? Esto obliga a tener que crecer en base a deuda, ¿verdad? Y por lo tanto los bancos centrales y los propios tesoros, que son monopolistas del dólar, tienen cada vez que imprimir más, entre comillas, para repagar los propios intereses de la deuda. Fijaos que es una especie como de estafa piramidal, ¿no? Esto es lo que Minsky llama el famoso momento Minsky, cuando tú tienes que ya imprimir dinero solo para pagar los intereses de la propia deuda. Bien, es muy peligroso. Estados Unidos aún, evidentemente, le queda mucho recorrido porque sigue habiendo demanda de esa deuda, pero el inversor se está empezando a dar cuenta de que la espiral es peligrosa en la que está entrando, y el inversor es esto que estamos viendo, es esa volatilidad que están poniendo ahora mismo en el MOVE, y es normal que cada vez se exijan intereses más altos. Es verdad que, insisto, puede entrar la Reserva Federal a manipular a la baja a través de políticas de QE y control de la curva, ¿no? Los propios intereses, pero cuando la banca central va cogiendo protagonismo como demandante de bonos, ahí es cuando yo tengo una bandera roja clara, como ha pasado ya en Japón, y bueno, pues acabas una economía totalmente, pues de intervención pura, totalmente centralista, ¿verdad? Insisto, como Japón, y pues contrae al libre mercado. Estados Unidos, por desgracia, casi la cuna del capitalismo, entre comillas, pues está yendo a esta mala dinámica basada siempre en la deuda, ¿no? Insisto, los inversores lo ponen en precio. Esta espiral, repito, para mí es muy peligrosa. Todo el mundo habla de que es muy sostenible el nivel de deuda. Yo creo que a corto plazo sí lo es, no va a ser catastrofista ni mucho menos, no es algo que vaya a pasar a 5 o 10 años, pero si siguen con esta dinámica, evidentemente pueden tener problemas a futuro de demanda, que la oferta de deuda no sea absorbida por la demanda, y ahí tenemos dos soluciones: o inflación o mayores tipos de interés. Mayores tipos de interés son mayor coste financiero y a su vez va a entrar ese momento Minsky. Entonces, en ambos casos, inflación, que es una especie de quiebra real, o el momento Minsky, que ahí sí que sería una especie de semi-default que puede tener Estados Unidos. Insisto, no a corto plazo, pero a largo plazo esta dinámica puede generar problemas, ¿no? Eso sí, de momento el dólar, vamos a ver una siguiente imagen, vamos a seguir pasando en esta reflexión, sigue mandando. Ha habido muchos titulares sobre la desdolarización, pero vais a ver en esta imagen como en rojo tenéis el flotante del dólar como no existe ni se la espera, ¿vale? El hecho de que Estados Unidos esté entrando en una espiral de deuda no implica que vayamos a ver una desdolarización, y como digo, ni mucho menos en 5 o 10 años, ¿no? Porque, insisto, tiene un titular muy bonito, es muy propagandístico hablar de esa palabra, pero ya hemos defendido muchas veces aquí más que mercados que no existe, que el dólar sigue siendo la divisa por excelencia. No porque esté haciendo las cosas bien, que estamos viendo que no, que de hecho el Tesoro y la Reserva Federal no han actuado de forma diligente, pero es que no hay competencia. Como siempre digo, para derribar un monopolio tiene que aparecer un monopolio mejor. ¿Qué va a ser? ¿El yuan? Cuando hay un control de capitales y una economía tan opaca como China, el rublo, pues yo creo que nadie querrá ahorrar esas divisas, ¿no?
O una gente me puede decir, el franco suizo está muy bien. Sí, pero el franco suizo es muy pequeño y no puede abarcar toda la demanda de liquidez del mundo. Tiene que ser una divisa de un país hegemónico, ¿no? Pues en este caso, China o Estados Unidos, y China, pues el yuan evidentemente a día de hoy no le va a hacer sombra en ningún caso por ese control de capitales y esa intervención, no hay separación entre Banco Central y gobierno, pues es imposible, ¿no? Que a día de hoy la conveniencia. Por lo tanto, sigue siendo la camisa menos sucia del armario y se ve en este gráfico. Mira, lo pongo grande para que lo veáis, un poco es verdad que fluctúa en función también del precio del dólar, como reserva, esa flotante. Fijaos como Japón ha perdido mucho, eso es lo que le puede pasar a Estados Unidos, por eso lo quería ver también, hemos hablado de la japonización, Estados Unidos puede entrar en las próximas décadas un poco en ese entorno, pero de momento, a día de hoy, esta es la realidad, y podemos discutir o teorizar lo que puede suceder a futuro, pero hablar hoy en día de desvalorización creo que es más demagogia, populismo económico que otra cosa, ¿no? Podemos estar a favor, podemos estar en contra, pero es un cuento que vamos a dejar para otras décadas, ¿no? Y esta es la realidad, el dólar manda y por lo tanto el ahorro en dólares de momento está a salvo, ¿no? Y además, ¿por qué? Porque tiene mucha demanda. Es que el dólar la gente solo piensa en Estados Unidos y hay que entender el dólar como el sistema euro-dólar. La mayoría de los dólares se crean fuera de Estados Unidos por la banca en la sombra, ¿verdad? Son tokens de dólares, digamos de alguna manera, y se usan en todo el sistema de financiación, por ejemplo, entre empresas, una empresa de Brasil con una empresa de Taiwán, ¿en qué comercian? No lo hacen en reales, lo hacen siempre en dólares, liquidan en dólares. Eso es el euro-dólar, por lo tanto, no solo depende del tesoro, de la Reserva Federal, sino también de todo el sistema euro-dólar. Hemos escrito también en Trading Pro, si alguien tiene interés en profundizar en este tema, un paper, ponéis en Google Trading Pro Euro-Dólar, ahí vais a encontrar un poco cómo funciona todo el sistema y la importancia que tiene el precio a día de hoy del Dixie, ¿no? Vamos con la siguiente imagen también, seguimos avanzando, vamos a poner la cuarta del día, porque ahí tenéis la página web en pantalla, si la queréis visitar, tradingpro.app, ahí lo tenéis, Fijaos que interesante también el repo inverso. Hemos hablado muchas veces de esta pool de liquidez que se ha ido drenando de una manera brutal. Fijaos, vamos a poner un grande para que lo veáis bien. Bueno, el repo inverso, ya hemos explicado muchas veces lo que es pues ese exceso de reservas que tienen los bancos, también los fondos de mercado monetario. Bueno, pues cuando no tienen en qué invertir, entre comillas, pues lo pueden dejar overnight en la Reserva Federal a cambio de interés. Ese interés lo fija, evidentemente, la banca central y entonces puede, la propia Reserva Federal en este caso, puede extraer liquidez del sistema pagando un interés alto, lo mete en la pool de liquidez de la Reserva Federal, o puede bajar ese interés para que esas reservas vuelvan al sistema. ¿Cómo lo hacen? Reduciendo el interés que pagan por esas reservas, ¿no? Entonces la FED, en este caso, la banca central, juega un poco con exceso de reservas. Las puede sacar del sistema o las puede meter en el sistema. Fijaos como cuando sube el repo inverso, se está sacando liquidez del sistema. Cuando se vacía el repo inverso, se está inyectando liquidez en el sistema. La Reserva Federal reduce el tipo de interés que pagan a los bancos o a los fondos monetarios, entonces esos bancos retiran las reservas, la liquidez de esa pool y lo invierten pues en bonos, federales, en bonos municipales, en bonos corporativos, en lo que sea, algo que les dé más interés que lo que les paga la propia Reserva Federal, que sí, que es un activo libre de riesgo, pero desde luego buscan siempre la rentabilidad, ¿no? Entonces, fijaos cómo es un estabilizador que tiene la banca central para extraer o inyectar liquidez a la economía en función de los intereses que tenga. ¿Qué ha hecho la FED de manera muy inteligente? Sabéis que estamos en proceso de QT, el Quantitative Tightening, es decir, estamos reduciendo el balance de la FED, que eso realmente es una política no convencional restrictiva. Pues ha compaginado ese QT con el drenaje del repo inverso para equilibrar la liquidez y que no haya, en términos netos, falta de liquidez. Por eso hemos mantenido, entre otras cosas, las bolsas en máximos. Las bolsas van muy relacionadas con los QE o los QT, con el balance de los bancos centrales, con la liquidez neta, ¿no? Entonces, para sostener los precios activos altos, lo que ha hecho la FED en este caso ha sido, en ese periodo de QT, que queda muy entre las cámaras, oye, estamos restringiendo la política monetaria para controlar la inflación, pero ojo, por la puerta de atrás estoy inyectando liquidez vía el vaciamiento del repo inverso. Y fijaos cómo, el problema es que, aquí lo veis en la imagen, ya no queda mucho, es una liquidez que ya se ha agotado. Entonces ahora mismo, y esto acordaros, estamos grabando en noviembre de 2024, dentro de poco vamos a tener anuncio de QE. ¿Por qué? Porque cuando ya no haya liquidez en el repo inverso, no van a poder sostener el QT. Vamos a tener primero anuncio del tapering, que es frenar el QT,
y posiblemente en próximas reuniones de nuevo de volver a un QE, es decir, a compra de activos. Los bancos centrales de nuevo van a crear reservas para comprar activos a los bancos, ¿verdad? Y dar liquidez al sistema financiero. No me cabe ninguna duda, y esto evidentemente sabéis que es inflacionario para los activos y esto se irá poniendo en precio. Es muy importante seguir el repo inverso, precisamente para entender las próximas actuaciones, ¿no? de la banca central y por tanto lo que puede suceder en los mercados. Por eso aquí también damos estas píldoras de teoría que entendáis un poco la fontanería monetaria, porque hoy en día es la variable más importante de largo en los mercados financieros en la inversión, ¿no? Ahí lo tenéis, repo inverso. Vamos con la siguiente imagen, la siguiente diapositiva. Seguimos avanzando en la conexión macro. La vamos a poner en pantalla, fijaros. Y como siempre, para que no perdáis detalle, en grande, aquí vais a ver, ¿no? En este caso, os traigo una imagen donde se muestran las carteras 60-40, lo comentábamos, de hecho, esta semana en la membresía de Trading Pro, ¿verdad? Y también en los canales que tenemos de Telegram, un poco el rendimiento que han dado frente al oro o las letras del tesoro. Aquí lo tenéis, la cartera 60-40, que ha sido muy criticada. Fijaos, el rendimiento ha sido bastante bueno pues en los últimos prácticamente 30 años, ¿no? Frente al oro. Es que el oro, y quiero que quede claro, ahora está muy de moda, es totalmente mainstream el oro, pero realmente es un activo refugio. No busquéis rentabilidad en el oro a largo plazo. No genera flujos de caja, a diferencia de las carteras 60-40 que tienen renta variable y renta fija. Por lo tanto, sí generan flujos de caja. La renta fija, el cupón, que sabemos lo que va a ser, la renta variable, pues más o menos, ya sabemos que históricamente el S&P 500 en términos reales ha estado entre el 6 y 7% de rentabilidad anual, ¿no? Pues evidentemente, si queréis invertir a largo plazo, tenéis escalas de 10, 15, 20, 30 años, no podéis estar invertidos solo en oro, a pesar de que ahora mismo estemos en un ciclo alcista importante, ¿no? El oro es básicamente para protegernos de la inflación monetaria y de la represión financiera. Yo lo utilizo el oro sobre todo para especulación, ¿vale? Hay ciclos en los que si vemos por ejemplo, en términos interanuales, ahora mismo está subiendo un 40%, más que el S&P 500 y evidentemente muchas más rentabilidades que cualquier bono, ¿no? Pero repito, es un bull run puntual. A largo plazo te va a generar, pues lo que veis aquí en esta imagen, bastante menor rentabilidad que cualquier cartera diversificada con renta variable, en este caso renta fija. La verdad es que a mí la renta fija no me gusta mucho a nivel teórico, no me gusta financiar lo que llamo yo el demonio, que es el Estado, pero si queréis hacer carteras diversificadas, pues es un activo importantísimo, evidentemente, los bonos. También el oro, la cartera permanente, por ejemplo, que tiene un 25% de oro, eso para perfiles más conservadores, pero que tenéis que entender, porque esto, mucha gente me ha dicho, oye, invierto, tengo 2.000 euros, ¿os meto todo en oro? Y yo, no, es una barbaridad meter el 100% de la inversión, concentrarlo en oro, a no ser que quieras especular, ¿verdad?, con una posición de corto plazo, por el ciclo económico en el que estamos, esperando esa represión financiera, bla, 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 bla. Nosotros sabéis que tenemos objetivos en torno a los $3.000, $3.100, por lo tanto le seguimos viendo cierto recorrido, pero cuidado, hay que entender que no es un activo para tener a largo plazo. Eso sí, si queréis, por cierto, todo esto que estamos comentando, si tenéis alguna duda, me queréis preguntar algo más en particular, consultorio, aquí tenéis el teléfono, el WhatsApp de Trading Pro, ponéis consultorio y podéis escribir cualquier duda, oye José, bla, 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 cómo compro oro físico, esta cartera tengo, dame tu opinión, lo que sea, me lo podéis preguntar. Dicho esto, lo que quería comentar es que el oro, eso sí, si alguien quiere comprarlo sin KIC, es decir, tú vas a una joyería y compras oro, muchas cosas, si quieres sin dejar datos, se puede hacer como método de desobediencia civil ante el Estado, método ante posibles confiscaciones futuras. Si te pones en un escenario apocalíptico, evidentemente es un activo interesante. Pero dicho esto, hay que entender qué rol tiene un portfolio, y quería explicarlo. Han llegado muchísimos comentarios sobre esto y quería aclararlo simplemente en este vídeo, ¿no? Vamos ya con el último, eso sí, ahora para ya mojarme yo, fijaros cómo, vamos a poner la última imagen, la sexta del día, el bull run actual del oro. Vamos a verlo, aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis ahora mismo, y fijaos, para que lo veáis en grande, este es el oro en términos interanuales comparado con otros bull runs que hemos tenido. Estamos en un ciclo totalmente histórico de subidas. Evidentemente el oro, lo hemos comentado muchas veces, está descontando vuelta a los tipos reales negativos. El sistema solo funciona con tipos reales negativos, se llama la espiral de deuda que hemos comentado, y evidentemente el oro ante esto es una cobertura bastante buena y por eso estamos subiendo tan fuerte. Pero fijaos cómo es difícil ver otros años de mayor rentabilidad. Repito, 40% interanual que llevamos. Y cuando solemos tener estos años tan positivos, solemos ver en el oro unos 2-3 años de tendencia. Suelen más o menos durar ese año. Yo siempre digo que el oro es un mercado muy aburrido en corrección y muy explosivo en tendencias. Y
y digo, cuando tenemos estos bull run tan fuertes, aquí lo veis en esta imagen, de hecho estamos ante unos más fuertes de la historia, suelen tener continuación durante 2-3 años, así que el ciclo es muy bueno. Hemos hablado de esos objetivos que seguimos teniendo por arriba, 3100, además sabemos que los bancos centrales están comprando el activo neutro, desde que se usó el dólar como divisa, como arma de guerra, con esa congelación ilegal de las reservas, cuidado, pues evidentemente muchos bancos centrales, por ejemplo el chino, India, Kazajstán, Turquía también, han comprado muchísimo oro, y en un activo de poco market cap como es el oro, esa variación de bancos centrales en sus reservas, pues evidentemente hace que el precio se dispare. Y también cuidado, Basilea 3 sabéis que puso al oro, aparte del bono americano, como activo tier 1, de nivel 1. Entonces, pues muchos bancos centrales también están aprovechando ese cambio regulatorio también para tener oro en sus balances, para diversificar un poco más y no solo tener, en este caso, dólares o bonos estadounidenses, que es el otro activo tier 1 que existe a día de hoy, ¿no? Todo esto está haciendo que sí, que estamos en un bull run, y por eso a corto plazo, de forma especulativa, podemos estar ante una trade muy interesante. Ya sabéis que nosotros también en Trading Pro tenemos el oro en cartera, y bueno, seguimos con esa posición de largo plazo, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado, como siempre, el análisis que hemos hecho, esta conexión macro, repasando un poco la actualidad financiera, lo que está pasando en el mundo. Si os gusta, dejar el like, como siempre, comentarios, y vamos hablando pues todo lo comentado por allí. Os mando un fortísimo abrazo, que tengáis buena tarde, un besazo, chao.